Íñigo Velasco Aguirre despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. Durante sus 38 años de vida había desarrollado una rutina férrea que le ayudaba a cumplir con sus obligaciones como profesor de la escuela de música y padre de familia. Los rayos del sol se filtraban a través del visillo de la ventana del dormitorio, prometiendo un día despejado de septiembre. Junto a él dormía pacíficamente su esposa Julia. A los 35 años seguía siendo una mujer muy hermosa, esbelta, rubia, con facciones suaves y ojos azules bondadosos. Julia trabajaba como administradora en uno de los mejores hoteles de la ciudad y era famosa por su habilidad para encontrar un lenguaje común con las personas más diversas. Al levantarse de la cama, Íñigo se dirigió silenciosamente al baño, tratando de no despertar a su esposa. Julia trabajaba por turnos en el hotel y ayer había tenido turno nocturno, había regresado a casa solo a la 1:30 de la madrugada. Hoy tenía el día libre, e Íñigo quería dejarla dormir. Prestó atención al silencio del apartamento. Vera aún dormía, su habitación estaba al final del pasillo y de allí no llegaba ningún sonido. La niña siempre había sido callada, incluso durmiendo no se movía ni hablaba, como hacen muchos niños. A veces este silencio inquietaba a Íñigo, pero Julia lo tranquilizaba diciendo que eran simplemente características del carácter de su hija. Su hija. Esta palabra aún despertaba en él un sentimiento cálido en el pecho. 4 años atrás, cuando él y Julia presentaron los documentos para adoptar a Vera, de 9 años, del orfanato, no podía imaginar cuánto cambiaría sus vidas. Una pareja joven, casada hacía apenas 5 años, de repente se convirtió en una familia completa con un niño. Precisamente Julia había sido la iniciadora de la adopción. Después de 2 años de matrimonio comprendieron que no podían tener hijos, los exámenes médicos mostraron problemas graves en Julia que no se podían resolver. Ella sufrió mucho esta noticia, pero luego propuso, ¿por qué no adoptamos un niño del orfanato? ¿Le damos un hogar y una familia? Íñigo al principio dudaba, temía no poder amar a un niño ajeno como propio. Pero cuando conocieron a Vera, todas las dudas desaparecieron. La pequeña niña seria con ojos grandes conquistó inmediatamente sus corazones. Íñigo se dirigió a la cocina a preparar el desayuno. Era un hombre alto, un poco por encima de la estatura media, con una barba cuidada y cabello oscuro en el que apenas comenzaban a aparecer canas. Los colegas de la escuela de música a menudo bromeaban diciendo que parecía un compositor, siempre un poco pensativo, con mirada soñadora. Pero en los últimos años su rostro había adquirido nuevos rasgos, solicitud y cierto cansancio que inevitablemente aparece en los padres. Julia era completamente su opuesto, enérgica, sociable, práctica. Donde él podía reflexionar durante horas sobre un problema, ella rápidamente encontraba una solución y actuaba. En la crianza de Vera se complementaban perfectamente, Íñigo se encargaba del desarrollo intelectual de la niña y Julia del apoyo emocional y las cuestiones domésticas. En la cocina encendió la cafetera y sacó del frigorífico los productos para el desayuno. A Vera le gustaba la avena con miel y manzanas y él prefería bocadillos con queso y café fuerte. Mientras la cafetera silbaba, cortó la manzana en rodajas finas, exactamente como le gustaba a Vera. Durante estos 4 años había estudiado todas las preferencias de su hija, sus hábitos y particularidades. Vera era una niña inusual. Había aprendido a leer temprano y podía pasar horas sentada con un libro, sumergida en su mundo. Le gustaba la música, pero prefería escuchar antes que tocar, aunque Íñigo varias veces le había propuesto enseñarle a tocar el piano. La niña rechazaba cortésmente, explicando que temía estropear las hermosas melodías con sus dedos inexpertos. En el colegio Vera estudiaba bien, los profesores la elogiaban por su aplicación y diligencia. Tenía pocos amigos, 1 o 2 niños de la clase con quienes a veces hacía los deberes. Íñigo y Julia intentaban preguntar a su hija sobre la vida escolar, pero obtenían solo respuestas monosilábicas, todo normal, los profesores son buenos, han puesto pocos deberes.
A veces les preocupaba el hermetismo de Vera, pero la psicóloga del Centro de Ayuda a las Familias les aseguraba que esto era normal para niños que habían sufrido la pérdida de sus padres y la vida en un orfanato. Denle tiempo, decía Marina Serrano, poco a poco se abrirá. Lo principal es crear una atmósfera de seguridad y amor. Íñigo precisamente se dedicaba a esto cada día. Él y Julia nunca alzaban la voz a su hija, pacientemente explicaban las normas y peticiones, le leían por las noches cuando ella lo pedía. Gradualmente Vera se volvió más abierta, comenzó a contar sobre el colegio, a veces incluso bromeaba durante la cena. Pero sobre su pasado, sobre la vida antes de la adopción, nunca hablaba. La cafetera hizo clic, señalando que el café estaba listo. Íñigo se sirvió una taza y miró el reloj, las 7:45. Era hora de despertar a Vera. Llamó a la puerta de su habitación y la llamó suavemente: «Verita, es hora de levantarse. El desayuno está listo». Desde detrás de la puerta se oyó un somnoliento «ya voy», y al cabo de unos minutos Vera apareció en la cocina. La niña de 13 años era menuda para su edad, con facciones finas y largo cabello castaño claro que le gustaba trenzar. Sus ojos eran de un color gris verdoso inusual, muy expresivos, pero a menudo tristes. «Buenos días, papá», dijo en voz baja, sentándose a la mesa. «Buenos días, Sol. ¿Cómo has dormido?» «Bien», respondió brevemente Vera y se puso a comer la avena. En ese momento entró en la cocina Julia con una bata casera, despeinada después del sueño, pero hermosa de todas formas. «Buenos días, mi familia», sonrió, acercándose a su marido y besándole en la mejilla. «¿Cómo estás, Verita?» «Buenos días, mamá Julia», respondió la niña, usando el tratamiento que habían elegido al principio, no simplemente mamá para no borrar la memoria de la madre biológica, pero tampoco el formal tía Julia. «¿Hoy no trabajas?», preguntó Íñigo. «Día libre. Pensaba pasar todo el día con vosotros», respondió Julia, sirviéndose café. «Verita, quizás después del colegio vamos al centro comercial. Necesitas zapatos nuevos». Íñigo se sentó enfrente y comenzó a beber café, observando disimuladamente a su hija. Hoy parecía especialmente pensativa, comía lentamente, parándose a menudo y mirando por la ventana. Julia también lo notó, tenía una intuición especial respecto al estado emocional de las personas. «¿Ha pasado algo?», preguntó Julia con cuidado, sentándose a la mesa. Vera se sobresaltó y negó con la cabeza: «No, nada. Solo pienso en el examen de matemáticas». «¿Y cuándo es?». «Pasado mañana». «Pero ya me lo he estudiado todo». Julia asintió e intercambió una mirada con su marido. Ambos conocían a Vera lo suficientemente bien como para entender que la niña ocultaba algo. Pero también sabían que no se podía presionarla para que se sincerara. Desayunaron en su habitual silencio. Vera recogió la mochila que desde la noche anterior estaba junto a la puerta de entrada y se puso el uniforme escolar, un pichi azul marino y una blusa blanca. Íñigo también se vistió. Hoy tenía clases desde las 10 de la mañana, así que había tiempo suficiente para el trayecto al colegio y de vuelta. «Yo acompaño a Vera, y tú descansa», le dijo a su esposa. «De acuerdo», respondió Julia. «Verita, nos vemos después del colegio. Prepararé tus galletas favoritas». La niña sonrió, por primera vez en toda la mañana de forma sincera. «¿Lista?», preguntó Íñigo, cogiendo las llaves del coche. «Sí», respondió Vera, pero en su voz sonó cierta inseguridad. Íñigo no le dio importancia. Al salir del portal, se dirigieron hacia su coche, un viejo pero fiable Seat Ibiza de color gris. Vera se sentó en el asiento delantero y se abrochó el cinturón. El trayecto desde su casa hasta el colegio duraba normalmente unos 15 minutos, dependiendo del tráfico. Íñigo encendió la radio, sonaba música instrumental tranquila. Vera callaba, mirando por la ventana las casas y árboles que pasaban. «Papá», dijo de repente, cuando se detuvieron en un semáforo.
Sí, Sol. ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? Íñigo se sorprendió por la pregunta. Vera muy raramente hablaba de aquel día cuando él llegó por primera vez al orfanato. Por supuesto que me acuerdo, respondió. Estaba sentada en la biblioteca del orfanato leyendo La princesita. Me acerqué a conocerte, y tú me miraste tan seriamente y me preguntaste si sabía hacer tortitas. El rostro de Vera se iluminó por un momento con una sonrisa. Y dijiste que aprenderías si yo fuera tu hija. Y aprendí, se rió Íñigo. ¿Te acuerdas de cómo quemamos las primeras tortitas? Me acuerdo, dijo Vera en voz baja. Papá, ¿no viste a nadie más en aquel orfanato? De los adultos. La pregunta le pareció extraña, pero Íñigo respondió honestamente. Vi a la trabajadora social Elena Muñoz, ella nos presentó. ¿Y al subdirector, cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Un hombre bajo, muy severo de aspecto. ¿Por qué? Vera se giró bruscamente hacia la ventana y ya no respondió. El semáforo cambió a verde y siguieron adelante. El colegio número 37 era un edificio ordinario de 3 plantas de construcción soviética, rodeado por un pequeño patio con parterres y viejos tilos. Velasco aparcó junto a la entrada principal, como hacía siempre por las mañanas. Hemos llegado, dijo, apagando el motor. Vera permanecía inmóvil, con las manos apretadas en puños. Íñigo se fijó en su postura tensa. ¿Todo bien, Verita? La niña asintió, pero no se movía. Íñigo miró hacia la escalinata del colegio, donde ya se reunían alumnos de diferentes clases. La jornada escolar debía comenzar en 20 minutos. ¿Quieres que te acompañe hasta la clase? Le propuso. No, no hace falta, respondió rápidamente Vera. Puedo ir sola. Se acercó a la manilla de la puerta, pero de repente se quedó inmóvil. El padre siguió su mirada y vio a un hombre de mediana edad que subía por los escalones del colegio. Era una persona baja, corpulenta, con un traje oscuro, calvo y rostro severo. Llevaba un maletín y hablaba de algo con una profesora de primaria. En el momento en que el hombre apareció en el campo de visión, Vera comenzó a temblar. Al principio Íñigo pensó que se lo había imaginado, pero el temblor se intensificó. Las manos de la niña temblaban tan fuertemente que no podía abrir la puerta del coche. Vera. Se alarmó Íñigo. ¿Qué te pasa? Su hija se giró hacia él y vio en sus ojos terror pánico. Su rostro palideció, sus labios temblaban. Papito, susurró apenas audible, te lo ruego, llévame a casa. ¿Pero qué ha pasado? ¿Te encuentras mal? Por favor, Vera le agarró la mano y él sintió cómo temblaba todo su cuerpo. Te lo pido, vámonos de aquí. Íñigo estaba completamente desconcertado. Aún 5 minutos antes todo estaba normal y ahora su hija estaba sentada a su lado, temblando de miedo, y le suplicaba que se la llevara a casa. Miró de nuevo hacia la escalinata del colegio, tratando de entender qué podía haberla asustado tanto. Aquel hombre del traje ya había desaparecido en el edificio del colegio, en la escalinata solo quedaban niños y algunos profesores. Nada especial, una mañana normal. Verita, explícame qué está pasando, dijo suavemente. No puedo ayudarte si no entiendo de qué se trata. Vera solo negaba con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas y el temblor no cesaba. Íñigo tomó una decisión. Arrancó el coche y se alejó del colegio, aparcando en un pequeño patio tranquilo cerca. Vera poco a poco comenzó a calmarse, pero seguía muy pálida. Ahora cuéntame, dijo, sacando del portaobjetos un paquete de pañuelos y dándoselo a su hija. ¿Qué te ha asustado tanto? Vera guardó silencio durante mucho tiempo, secándose las lágrimas. Finalmente, dijo en voz baja. He visto a una persona. ¿A quién? No importa. Papá, ¿puedo no ir hoy al colegio? Íñigo estaba perdido.
En 4 años de vida en común nunca había visto a Vera en tal estado. Normalmente era tranquila, incluso cuando se disgustaba o entristecía. Y ahora parecía como si hubiera visto un fantasma. Vera, me estás asustando, dijo honestamente. Si alguien te molesta en el colegio, debemos solucionarlo. Pero primero tienes que contármelo. La niña volvió a callar. Íñigo veía cómo luchaba consigo misma, tratando de encontrar las palabras. Es una persona de mi pasado, dijo finalmente. Del orfanato. El corazón de Íñigo se encogió. Siempre había sospechado que en el orfanato le había pasado algo malo a Vera, pero la niña nunca contaba detalles. ¿Quién era? Preguntó con la mayor suavidad posible. Él trabajaba allí. Pensaba que nunca más lo volvería a ver. ¿Y qué hacía? ¿Te hacía daño? Vera se encogió en el asiento, como tratando de hacerse más pequeña. Papá, no quiero hablar de eso. Por favor, vamos simplemente a casa. El padre entendía que ahora no era momento de presionar a su hija. Estaba demasiado asustada para hablar tranquilamente. Pero también entendía que no podía simplemente ignorar lo que había pasado. De acuerdo, dijo. Vamos a casa. Pero esta noche tenemos que hablar obligatoriamente. Y mañana no irás al colegio hasta que resolvamos esta situación. Vera asintió, evidentemente aliviada de no tener que volver al colegio inmediatamente. Durante el camino a casa Íñigo pensaba en qué hacer. Necesitaba averiguar quién era esa persona y qué hacía en el colegio. Pero primero debía intentar saber más detalles de Vera cuando se calmara. En casa llamó a la escuela de música y comunicó que estaba enfermo y no podría dar las clases matutinas. La jefa de estudios estaba descontenta, pero Íñigo dijo que era una situación de emergencia. Luego despertó a Julia. Julia, despierta. Tenemos un problema. Su esposa bajó rápidamente al salón, alarmada por el tono de su marido. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Vera? En casa, en su habitación. Julia ha visto en el colegio a una persona de su orfanato. Y le ha dado una crisis de pánico. Íñigo contó a su esposa lo que había pasado por la mañana. Julia escuchaba, palideciendo. Dios mío, susurró. Pobre niña. ¿Y quién es esa persona? Aún no lo sé exactamente. Pero por su reacción está claro que no hizo nada bueno. Julia reflexionó. En cuestiones de psicología entendía mejor que su marido, por el trabajo a menudo tenía que tratar con personas en situaciones estresantes. Íñigo, tenemos que hablar con ella muy cuidadosamente, dijo. Si algo la traumatizó en el orfanato, puede cerrarse aún más si presionamos. Pero no puedo simplemente ignorar lo que ha pasado. Y no hay que ignorarlo. Solo dale tiempo para recuperarse, y luego hablaremos con ella juntos. Hacia el mediodía Vera finalmente salió de su habitación. Parecía cansada, pero ya no tan asustada como por la mañana. Julia había preparado su sopa favorita con albóndigas de pollo y la llamó a comer. Comieron en silencio. Íñigo y Julia entendían que la conversación era inevitable, pero no querían presionar a su hija. Verita, dijo finalmente Julia, cuando terminaron de comer, necesitamos saber qué pasó en el orfanato. No podremos protegerte si no entendemos de qué protegerte. Vera dejó la cuchara y miró a sus padres adoptivos con sus ojos gris verdosos. ¿Y si os cuento, no me vais a querer menos? El corazón de Julia se encogió dolorosamente. Extendió la mano y cubrió la palma de la niña. Sol, te vamos a querer siempre, pase lo que pase. Eres nuestra hija, y nada puede cambiar eso. Julia tiene razón, añadió Íñigo. Somos una familia. Y en una familia no hay amor condicional. Vera sintió, pero aún dudaba. Esa persona se llama Iván Larín, dijo en voz baja. Trabajaba en el orfanato. No era el director, sino su subdirector de trabajo educativo.
Íñigo y Julia se tensaron. Así que si habían visto a esa persona 4 años atrás, simplemente no recordaban el nombre. ¿Y qué hacía?, preguntó Julia con cuidado. Vera guardó silencio durante mucho tiempo, mirando sus manos. Castigaba a los niños, dijo finalmente. Por cualquier falta. Si alguien se portaba mal, no obedecía, sacaba malas notas. ¿Cómo castigaba?, preguntó Íñigo, apretando los puños bajo la mesa. De diferentes formas. Podía privarnos de la comida o la cena. Podía hacer que estuviéramos de pie en el rincón durante varias horas. Y además, su voz temblaba, encerraba a los niños en el sótano. Julia gritó y se tapó la boca con la mano. ¿En el sótano?, pronunció con dificultad Íñigo. Había una habitación pequeña sin ventanas. Completamente oscura. Decía que esto ayudaba a los niños a reflexionar sobre su comportamiento. A veces nos dejaba allí todo el día. ¿Y a ti también, te encerraba allí?, susurró Julia. Vera asintió, sin levantar los ojos. Varias veces. Cuando lloraba por las noches o no podía dormirme. Decía que molestaba a los otros niños para dormir. Julia se levantó de la mesa y abrazó a la niña por detrás. Dios mío, Verita, ¿por qué no nos lo habías contado antes? Tenía miedo, sollozó Vera. Tenía miedo de que si os enterabais de lo mala que era, me abandonarais. ¿Qué mala?, se asombró Julia. Verita, tú no eras mala. Los adultos eran malos, no tú. Pero había otros cuidadores, otros empleados, comenzó Íñigo. Le tenían miedo. Podía despedir a cualquiera que no le gustara. Y no había más trabajo en nuestro pueblo. ¿Por qué no os quejabais? ¿No se lo contabais a otros adultos? ¿A quién se lo íbamos a contar? Sonrió tristemente Vera. El director lo sabía todo, pero hacía como que no se daba cuenta. Y Elena Muñoz solo venía de vez en cuando, y delante de ella Iván se portaba completamente diferente. Bueno y cariñoso. Íñigo entendía que solo estaba oyendo una pequeña parte de lo que había sufrido su hija. Pero incluso eso era suficiente para que temblara de rabia. Vera les miró con ojos llenos de lágrimas. Pero Iván siempre decía que nos castigaba para nuestro propio bien. Que merecíamos el castigo porque éramos niños que no le importábamos a nadie. Íñigo no pudo aguantar. Se levantó de la mesa y también abrazó a su hija. Eso no es verdad, dijo firmemente. Nos importas. Eres lo más querido que tenemos. Y nadie tenía derecho a tratarte así. Te queremos muchísimo, Verita, añadió Julia, acariciando el cabello de la niña. Y siempre te vamos a querer. Y esa persona está mentalmente enfermo si podía tratar así a los niños. Vera lloró, por primera vez en todos estos 4 años tan abierta y amargamente. Íñigo y Julia la abrazaban, sintiendo como sus propios corazones se desgarraban de dolor por su hija. Cuando Vera se calmó un poco, Julia preguntó. ¿Y qué hace ese Larín en tu colegio? No lo sé, sollozó. Oí a una profesora que le decía a otra que tenían un nuevo subdirector. Supongo que es él. Íñigo y Julia intercambiaron miradas preocupadas. ¿Una persona que torturaba niños en un orfanato se había convertido en subdirector de un colegio normal? Esto era inadmisible. Por la noche, cuando Vera se durmió, Íñigo y Julia se sentaron ante el ordenador. Necesitaban averiguar todo sobre Iván Larín y entender cómo tal persona pudo convertirse en subdirector de un colegio. No puedo creer que nos hayamos perdido esto hace 4 años, dijo Julia, revisando los resultados de búsqueda. Deberíamos haber estudiado mejor al personal del orfanato. Confiábamos en Elena Muñoz, respondió Íñigo. Y seguramente ella no sabía todos los detalles. Si no, nos habría avisado. La búsqueda en Internet dio poca información.
Larín era mencionado en varios artículos de periódicos locales como pedagogo experimentado con muchos años de experiencia en instituciones infantiles. En un artículo decía que había sido nombrado subdirector del colegio número 37 desde el 1 de septiembre de este año. Mira, Julia señaló la pantalla. Aquí dice que obtuvo este puesto por recomendación del Comité Regional de Educación. Evidentemente, realmente tiene buenas conexiones. Íñigo encontró la página web del colegio y miró la información sobre la dirección. Allí había una fotografía de Larín, el mismo hombre que había visto por la mañana en la escalinata del colegio. En la biografía se indicaba que Larín tenía educación superior pedagógica, había trabajado como subdirector del orfanato número 4 y luego había sido trasladado al puesto de subdirector del colegio. Ninguna mención de problemas en su trabajo, observó Julia. Todo parece muy respetable. Por supuesto que parece respetable, dijo sombríamente Íñigo. Esta gente sabe crear una imagen positiva. Julia se recostó en el respaldo de la silla, reflexionando. Íñigo, necesitamos un plan de acción. Las palabras de Vera no son suficientes para acusar oficialmente a Larín. Necesitamos pruebas, testigos, documentos. Recuerdo a Elena Muñoz, la trabajadora social que nos ayudó con los trámites de adopción. Quizás sepa algo sobre los métodos de trabajo de Larín. Buena idea. Y también necesitamos encontrar a otros padres que hayan adoptado niños del mismo orfanato. Si sus hijos también tienen recuerdos similares. Necesito pensar, respondió Julia. Si iniciamos una investigación oficial, esto puede crear problemas. Larín se enterará de que están reuniendo materiales contra él y puede intentar hacernos daño a Vera o a nosotros de alguna manera. Pero no podemos simplemente callar, objetó Íñigo. Esta persona trabaja con niños. Por supuesto que no podemos. Solo necesitamos actuar con cuidado y competentemente. Julia se levantó y comenzó a caminar por la habitación, así solía hacer cuando reflexionaba sobre cuestiones complejas. Escucha, ¿y si primero intentamos hablar no oficialmente con padres del colegio? Averiguar cómo ven al nuevo subdirector, si hay alguna queja. Es una idea. Estuvo de acuerdo Íñigo. En el chat de padres seguramente discuten sobre la nueva dirección. Y yo puedo usar mis contactos, añadió Julia. En el hotel a menudo se alojan funcionarios del comité de educación. Quizás consiga averiguar algo no oficialmente. Elaboraron un plan, Íñigo se pondría en contacto con Elena Muñoz e intentaría encontrar otras familias que hubieran adoptado niños del orfanato. Julia se encargaría de reunir información sobre Larín a través de sus contactos profesionales. Y luego, si reunían suficientes materiales, se dirigirían a las instancias oficiales. Por la mañana Íñigo llamó a Elena Muñoz, y Julia se fue al trabajo con una tarea especial, averiguar todo lo posible sobre el nombramiento de Larín como subdirector del colegio. Elena Muñoz recordaba a su familia y a Vera, se sorprendió por la llamada. ¿Cómo están las cosas con vuestra hija?, preguntó. Espero que la adaptación haya sido exitosa. En general sí, respondió Íñigo. Pero ha surgido un problema. Elena, ¿recuerda a Iván Larín del orfanato número 4? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Qué ha pasado? Se ha convertido en subdirector del colegio donde estudia Vera. Y ella reacciona muy dolorosamente a su presencia. Cuenta que trataba cruelmente a los niños en el orfanato. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. ¿Elena? ¿Me oye? La oigo, respondió en voz baja la mujer. Íñigo, necesito pensar. ¿Puedo volver a llamar? Por supuesto. Pero dígame honestamente, ¿había problemas con Larín? Elena Muñoz guardó silencio durante mucho tiempo. Había sospechas, dijo finalmente. Pero no se pudo demostrar nada. Los niños tenían miedo de hablar, y el personal también callaba. Mientras tanto Julia en el hotel preguntaba cuidadosamente a colegas y huéspedes.
Tuvo suerte, en el hotel se alojaba un empleado del Comité Regional de Educación que había venido para una reunión. Durante el desayuno Julia mencionó de pasada que su hija estudiaba en el colegio número 37. Ah, ahora tenéis un nuevo subdirector, dijo el funcionario. Larín, creo. Trabajador experimentado, durante mucho tiempo trabajó en instituciones infantiles. ¿Y por qué lo trasladaron del orfanato al colegio? Se interesó Julia con cuidado. Ah, allí hubo algunos conflictos con la nueva dirección del orfanato. Decidieron trasladarlo a otro lugar para no perder a un especialista valioso. Esto era suficiente para entender que Larín realmente había tenido problemas en el orfanato, pero los habían ocultado, transfiriéndolo a un nuevo lugar. Por la noche los esposos intercambiaron información. Julia contó sobre la conversación con el funcionario, e Íñigo compartió los planes de Elena Muñoz de ayudarles a encontrar a otros afectados. Resulta que simplemente lo iban trasladando de lugar en lugar para no crear escándalo, dijo Julia. Es una práctica típica, a un empleado problemático no lo despiden, sino que lo trasladan para no estropear las estadísticas. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar todo, respondió Íñigo. Si reunimos suficientes pruebas. Se les unió Vera, que había escuchado la conversación desde su habitación. Papá, mamá Julia, dijo, he recordado algo más. En el orfanato había una niña, Natalia Coronado. A ella también la encerraban en esa habitación. Y había un niño, Sergio, al que el tío Iván obligó a comerse unas gachas estropeadas. Julia abrazó a la niña. Gracias por contárnoslo. Es información muy importante. ¿Y creéis que sus padres estarán de acuerdo en ayudar? Creo que sí, respondió Íñigo. Ningún padre normal querrá que una persona que torturó a su hijo siga trabajando con niños. Al día siguiente comenzó el trabajo activo de búsqueda de testigos y reunión de pruebas. Julia se cogió un día libre en el trabajo para ayudar a su marido. Sus habilidades organizativas y capacidad de comunicar con las personas fueron muy útiles. Elena Muñoz volvió a llamar al cabo de un día. Íñigo, he hablado con colegas, dijo. Si estáis dispuestos a escribir una denuncia oficial, os ayudaremos a reunir pruebas. ¿Qué pruebas? Hay varias familias más que adoptaron niños del mismo orfanato. Quizás sus hijos también cuenten sobre Larín. Y además conozco a 2 cuidadoras que dimitieron del orfanato precisamente por conflictos con Larín. ¿Estarán de acuerdo en testificar? No lo sé, pero merece la pena intentarlo. Una se llama Teresa Sánchez, ahora trabaja en una guardería. La segunda es Olga Cordero, dejó el sistema educativo, trabaja de dependienta. Puedo daros sus contactos. Íñigo anotó los teléfonos y direcciones. Elena Muñoz también le dio las coordenadas de 3 familias que podrían ayudar. Pero recordad, advirtió, es un asunto muy delicado. La gente puede no querer remover el pasado. Y Larín no es tonto, si se entera de que están reuniendo información comprometedora contra él, puede tomar medidas de represalia. ¿Qué medidas de represalia? Ahora es subdirector del colegio. Puede crear problemas a vuestra hija si vuelve allí a estudiar. O intentar desprestigiaros como padres, que estáis predisponiendo al niño contra un pedagogo respetado. Íñigo entendía los riesgos, pero no pensaba retroceder. Junto a él estaba Julia, escuchando atentamente la conversación. Elena, ¿a dónde es mejor dirigirse con la denuncia? Yo aconsejaría empezar por la defensora de los derechos del niño. Irene Vázquez es una mujer de principios, no dejará que el asunto se archive. Y luego ya, si lo considera necesario, se implicará la fiscalía. Después de la conversación los esposos se repartieron las tareas. Íñigo se encargaría de buscar testigos entre los antiguos empleados del orfanato y Julia del contacto con las familias adoptivas. Su experiencia de comunicación con personas en situaciones estresantes podía resultar muy útil. Después de anotar toda la información, los esposos sintieron que tenían un plan de acción.
Pero primero había que hablar con Vera una vez más. La niña había pasado todo el día en casa, leyendo libros y ayudando a Julia con las tareas domésticas. Parecía más tranquila que ayer, pero Íñigo y Julia veían que seguía tensa. Verita, dijo Julia por la noche, cuando tomaban té con galletas, queremos escribir una queja contra Larín. Para que lo investiguen y, posiblemente, lo aparten del trabajo con niños. Vera la miró asustada. ¿Y si se entera? ¿Si se enfada? No podrá hacernos nada, la tranquilizó Íñigo. Actuaremos a través de órganos oficiales. ¿Pero tendré que contar todo? Sí, Sol, dijo suavemente Julia. Entiendo que es difícil. Pero si callamos, seguirá haciendo daño a otros niños. Vera reflexionó. Los esposos veían cómo luchaba consigo misma. Papá, mamá Julia, ¿allí habrá otros niños? ¿De nuestro orfanato? Posiblemente, respondió Julia. Elena Muñoz dijo que hay familias que también adoptaron niños de allí. ¿Entonces no estaré sola? No estarás, dijo firmemente Íñigo. Y nosotros siempre estaremos a tu lado. Vera asintió. Entonces intentémoslo. Solo que de verdad nunca me vais a abandonar. Julia abrazó a su hija. Nunca. Pase lo que pase. Somos una familia, y la familia es para siempre. Al día siguiente los esposos comenzaron a llamar a las personas de la lista de Elena Muñoz. Íñigo decidió contactar con Teresa Sánchez, y Julia se encargó de buscar a las familias adoptivas. Teresa estaba recelosa cuando Íñigo se presentó y explicó el motivo de la llamada. Pero cuando mencionó el nombre de Larín, aparecieron notas amargas en su voz. Pensaba que esa pesadilla había quedado en el pasado, dijo. ¿Y él, resulta que se ha convertido en subdirector? ¿Estaríais de acuerdo en testificar sobre sus métodos de trabajo? Lo pensaré. Es una decisión seria. ¿Puedo volver a llamar en un par de días? Mientras tanto, Julia logró hablar con la familia Coronado. Ana Coronado resultó ser una mujer muy comprensiva que entendió inmediatamente la esencia del problema. Sabes, dijo, mi Natalia a veces se despierta por las noches y llora. Dice que sueña con una habitación oscura. Y además tiene pánico a quedarse sola en la oscuridad. ¿Y sobre Larín ha contado algo? Mencionaba a algún tío Iván que era malo. Pero detalles. A Natalia no le gusta recordar aquella época. Ana, si escribimos una queja contra esta persona, ¿nos apoyaríais? La mujer guardó silencio. Necesito hablar con mi marido y con Natalia. Si ella acepta contar lo que pasó, entonces sí, ayudaremos. Este fue el primer éxito real. Julia sintió una oleada de optimismo. La conversación con Olga Cordero fue aún más difícil. La mujer se puso inmediatamente recelosa y dijo que no quería recordar aquel periodo de su vida. Me fui de allí no sin motivo, dijo bruscamente. Pero es mejor dejar el pasado en el pasado. Pero Larín sigue trabajando con niños. Ese no es mi problema, la cortó Olga y colgó el teléfono. Las llamadas a otras familias adoptivas tampoco fueron fáciles. Una familia se negó inmediatamente a hablar del tema. La segunda escuchó, pero dijo que su hijo no había contado nada sobre problemas en el orfanato. Por la noche los esposos hicieron balance del día. Julia se sentó junto a su marido en el sofá y le cogió la mano. No te desanimes, dijo. Es normal que la gente tenga miedo. Pero la familia Coronado ya ha aceptado ayudar y Teresa está pensándolo. Ya es bastante bueno. Sí, pero necesitamos más testigos, suspiró Íñigo. Los conseguiremos. Aún hay tiempo. Y mientras tanto preparemos psicológicamente a Vera para que tenga que testificar. El sábado por la mañana los esposos llevaron a Vera a casa de la hermana de Íñigo, Marina. Marina era 2 años menor que su hermano, trabajaba de contable y tenía 2 hijos, gemelos de 16 años.
Desde el principio había apoyado la decisión de su hermano y Julia de adoptar a Vera y a menudo ayudaba con su crianza. «Hola, tío Íñigo, tía Julia», gritaron a coro los sobrinos cuando entraron en el apartamento. «Hola, chicos. ¿Cómo van las cosas en el instituto?» «Normal», respondió Denis, el mayor de los gemelos por 5 minutos. «¿Y dónde está Vera?» «Está en el recibidor, le da vergüenza entrar», dijo Julia. Marina salió a recibir a los invitados. Al ver a Vera, inmediatamente notó que algo no iba bien con la niña. «Verita, cariño, ¿qué ha pasado? Estás como triste». «Todo normal, tía Marina», respondió en voz baja Vera. Íñigo llevó a su hermana aparte y le contó brevemente la situación. Marina se quedó conmocionada. «Dios mío», susurró. «Pobre niña. ¿Y ese miserable ahora es subdirector del colegio?» «Por ahora sí. Pero queremos cambiar eso», dijo Julia. «Hacéis bien. Dejad a Vera, yo me quedo con ella. Los chicos la entretendrán». Los esposos dejaron a Vera y se fueron al encuentro con Teresa Sánchez, que habían concertado por teléfono. Se encontraron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. La mujer de unos 45 años, con rostro cansado pero bondadoso, se levantó inmediatamente a saludarles. «Estaba pensando cómo empezar mejor el relato», dijo, cuando pidieron té y café. «Y decidí empezar por el motivo por el que me fui del orfanato». ¿Por Larín? Por él y por el sistema que le permitía hacer lo que hacía. Verán, Iván era una persona muy inteligente. Nunca levantaba la mano a los niños delante de otros adultos. Nunca gritaba cuando había testigos cerca. Pero cuando se quedaba a solas con los niños. Teresa se calló, recordando. Usaba métodos de presión psicológica. Humillación, intimidación, aislamiento. A los niños que no le gustaban podía hacerles estar de pie en el rincón durante varias horas. O les privaba de ciertos privilegios, paseos, juegos, dulces. ¿Y esa habitación en el sótano? Existía. Oficialmente era un almacén de muebles viejos. Pero Larín la usaba como celda de castigo. Encerraba allí a los niños durante varias horas, a veces medio día. El orfanato es un edificio viejo, el sótano allí es realmente oscuro y da miedo. ¿Vio usted misma cómo encerraba allí a los niños? Una vez. Encerraron a un niño de unos 7 años por romper accidentalmente un plato. Bajé al sótano a por materiales didácticos y oí llanto. Encontré al niño en esa habitación, estaba sentado en el suelo sollozando. ¿Y qué hizo? Le saqué, por supuesto. Y luego fui a quejarme al director. Pero este dijo que Larín tenía derecho a aplicar medidas educativas y que yo me excedía en mis competencias. ¿Los otros cuidadores sabían de esos métodos? Todos sabían, pero callaban. Algunos temían perder el trabajo, otros simplemente no querían meterse en problemas. Y Larín era una persona muy influyente, tenía conexiones en la administración municipal. Íñigo anotaba todo lo que decía Teresa. Su relato confirmaba las palabras de Vera y daba hechos concretos. «Teresa, ¿recuerda otros casos de maltrato?» «Recuerdo muchos. Por ejemplo, había una niña, Catá, muy reservada, callada. Larín creía que fingía y actuaba. La obligaba a actuar delante de todo el grupo, recitar poemas o cantar, aunque la niña tenía pánico escénico. Si se negaba o empezaba a llorar, podía dejarla sin cena. ¿Y a nuestra Vera, la recuerda?» «Por supuesto. Una niña muy inteligente, culta. Pero a Larín no le gustaba que leyera mucho. Decía que los libros hacían a los niños ajenos al mundo y que Vera necesitaba volver a la realidad. Varias veces le quitó los libros, la obligaba a hacer trabajos domésticos en lugar de leer. ¿Y por qué la encerraba en el sótano?» Teresa sonrió tristemente. «Por llorar por las noches.
Vera sufría mucho por la muerte de sus padres, a menudo no podía dormirse. Y en el dormitorio vivían 10 niñas de diferentes edades. Si alguien lloraba, las otras también empezaban a alterarse. Larín creía que Vera lo hacía a propósito y estropeaba el ánimo a las otras niñas. Julia apretó los puños. Con cada nuevo hecho crecía su odio hacia Larín. ¿Estaría dispuesta a dar testimonio oficial? Sí. Debería haberlo hecho hace 4 años, pero entonces no tuve valor. Ahora, cuando vuelve a trabajar con niños, no se puede callar. ¿Se pueden encontrar otros testigos? Intentaré contactar con colegas que trabajaban allí en esa época. No todos estarán de acuerdo en hablar, pero algunos, posiblemente, encontrarán fuerzas. Acordaron que Teresa prepararía un testimonio escrito con hechos concretos y fechas, mientras los esposos seguirían buscando otros testigos. Volviendo a casa de Marina a por Vera, Íñigo y Julia sentían que el asunto tomaba un rumbo serio. Ya tenían el testimonio de un testigo adulto que había observado directamente el maltrato de Larín a los niños. ¿Cómo ha ido?, preguntó Marina cuando llegaron. Todo va según el plan, respondió Julia. ¿Y Vera? Ha jugado a juegos de mesa con los chicos, me ha ayudado a preparar la comida. Pero se ve que está preocupada. Varias veces preguntó cuándo volveríais. Íñigo encontró a su hija en la habitación de los niños. Estaba sentada en el suelo haciendo un puzzle junto con sus primos. Papá. Se alegró al verle. Denis me ha enseñado un juego nuevo de cartas. Eso está muy bien, cariño. Es hora de irnos a casa. Durante el camino a casa Vera preguntó. Papá, mamá Julia, ¿habéis hablado con gente sobre él? Sí. ¿Y sabes qué? Resultó que tenías razón en todo. Los adultos también vieron cómo maltrataba a los niños, respondió Julia. ¿Y qué pasará ahora? Ahora escribiremos una denuncia oficial. Y, si todo sale bien, ya no le permitirán trabajar con niños, dijo Íñigo. Vera asintió pensativa. Papá, mamá Julia, otros niños del orfanato también van a contar. Algunos, posiblemente. La familia Coronado ya ha aceptado ayudar. ¿Natalia ha aceptado? Se sorprendió Vera. Sí, es muy tímida. Evidentemente, sus padres supieron convencerla de que es importante, dijo Julia. Entonces yo también contaré todo lo que recuerdo, dijo Vera con decisión. Si estamos todos juntos, lo conseguiremos. Mientras tanto los esposos siguieron reuniendo materiales. Ana Coronado llamó el martes y comunicó que Natalia había aceptado contar su experiencia en el orfanato. Le fue difícil hablar de eso, dijo Ana. Pero cuando le explicamos que esto ayudaría a proteger a otros niños, aceptó. ¿Podemos encontrarnos con vosotros antes de ir al defensor del menor? Acordaron encontrarse el miércoles por la mañana. Íñigo también contactó con Elena Muñoz, que prometió preparar un informe sobre el hecho de que en su práctica había habido quejas de padres por el comportamiento extraño de niños adoptados del orfanato número 4. A finales de semana los esposos tenían una carpeta sólida de documentos. Teresa había contactado con otros 2 antiguos empleados del orfanato. Una de ellas, la enfermera Gema Fernández, aceptó testificar. Recordó varios casos en que le trajeron niños con moratones y arañazos después de charlas educativas con Larín. Oficialmente esto se explicaba como accidentes o peleas entre niños, contaba a Julia por teléfono. Pero yo veía que los niños tenían miedo de esa persona. Intentaban no cruzarse con él, siempre iban en grupo para no quedarse a solas con él. Íñigo también se dirigió a la psicóloga Marina Serrano, que había trabajado con Vera en los primeros meses después de la adopción. La mujer recordó que la niña varias veces había mencionado miedo a la oscuridad y a espacios cerrados. Vera me contaba pesadillas en las que la encerraban en una habitación oscura, dijo Marina Serrano. Entonces pensé que eran sueños simbólicos que reflejaban su miedo a ser abandonada.
Pero ahora entiendo que podían ser recuerdos de hechos reales. ¿Puede testificar esto oficialmente? Por supuesto. Conservo las notas de nuestras sesiones con Vera. Allí hay menciones de sus relatos sobre la habitación oscura y el hombre malo. Los esposos también intentaron encontrar a otra niña del orfanato, Lena Suárez, de quien había hablado Vera. A través de los servicios de protección al menor averiguaron que la niña había sido adoptada por una familia de la ciudad vecina. Julia contactó con los nuevos padres de Lena, los esposos Vega. Al principio estuvieron recelosos, pero cuando Julia explicó la situación, Sofía Vega se interesó. Saben, dijo, nuestra Lena aún reacciona muy mal a los cortes de pelo. Se niega categóricamente a cortarse el pelo corto, dice que tiene miedo. Y además tiene una costumbre extraña, esconde todas las cosas bonitas que le compramos. Dice que se las pueden quitar. ¿Y del orfanato cuenta algo? Muy poco. Pero recientemente mencionó a algún tío Iván malo que no dejaba a las niñas vestirse bonitas. Sofía Vega aceptó hablar con Lena y averiguar si recordaba los detalles de aquel caso del corte de pelo forzoso. El lunes por la mañana Íñigo llamó a la oficina del Defensor de los Derechos del Menor y pidió una cita. Irene Vázquez estaba ocupada, pero su asistente apuntó a la familia Velasco para el miércoles a las 4 de la tarde. El miércoles por la mañana las familias Velasco y Coronado se encontraron en la misma cafetería donde antes había sido la conversación con Teresa. Natalia Coronado era 2 años menor que Vera, pero parecía mayor, una niña alta con grandes ojos oscuros y expresión seria. Hola, Vera, dijo en voz baja al ver a su amiga del orfanato. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Normal. ¿Y tú? Oí que el tío Iván ahora trabaja en tu colegio. Sí, Vera se estremeció. Pero papá y mamá Julia dicen que podemos hacer que ya no trabaje con niños. Ana Coronado era una mujer de unos 35 años, enérgica y decidida. Trabajaba de abogada en una pequeña empresa, por lo que entendía bien qué pruebas se necesitaban para un proceso oficial. Íñigo, Julia, dijo, he hecho una lista de episodios concretos que me contó Natalia. Algunos de ellos pueden servir como pruebas serias. ¿Cuáles exactamente? Por ejemplo, Natalia recuerda la fecha exacta en que la encerraron en el sótano. Fue el 23 de marzo, el día de su cumpleaños. Lloraba porque nadie la había felicitado, y Larín dijo que en el orfanato no se celebran cumpleaños y que ella hacía caprichos sin motivo. Íñigo anotó estos detalles. Hechos tan concretos con fechas parecían más convincentes que quejas generales. Y además, continuó Ana, Natalia contó sobre un caso en que Larín obligó a un niño llamado Sergio a comerse unas gachas estropeadas. El niño no quería comer las gachas en el desayuno. Y Larín le obligó a comérselas en la cena. Se aseguró especialmente de que no las tiraran hasta la noche. Era verano, y se estropearon con el calor. Quería dar una lección de frugalidad. Entonces el niño se quejó de que las gachas estaban agrias, y Larín decidió que hacía remilgos. Como resultado el niño sufrió mucho con vómitos, lo llevaron al hospital. Es una acusación seria, dijo Julia. ¿Hay documentos sobre este caso? Muy probablemente, sí. En el hospital debe haber registros del ingreso del niño con intoxicación alimentaria. Y en el orfanato, informes explicativos sobre el incidente. Vera también recordó varios episodios concretos con fechas exactas. Uno de ellos impresionó especialmente a Íñigo. ¿Te acuerdas, Natalia, de cómo el tío Iván obligó a Lena Suárez a cortarse el pelo al rape? Preguntó Vera. Me acuerdo, asintió Natalia. Lena era muy guapa, con trenzas largas. Y el tío Iván dijo que tenía piojos, aunque no era verdad. Lena lloró mucho. ¿Y por qué lo hizo? Preguntó Julia. Lena recibió un paquete de su tía, explicó Vera. Allí había horquillas y gomas bonitas para el pelo.
El tío Iván dijo que los niños del orfanato no debían destacar y que la belleza corrompe. Quitó todas las horquillas y para que Elena no se entristeciera, le cortó el pelo. Íñigo entendía que tales acciones podían calificarse como violencia psicológica sobre un niño. Si encontraran a esa Lena Suárez y obtuvieran su testimonio. Niñas, ¿sabéis qué fue de Lena? ¿La adoptaron? No lo sé, respondió Vera. Cuando me llevaron, aún estaba en el orfanato. Ana Coronado propuso intentar encontrar los contactos de Lena a través de los servicios de protección al menor. Posiblemente alguien también la había adoptado y los nuevos padres estarían de acuerdo en apoyar la denuncia. A las 3:30 llegaron al edificio de la Oficina del Defensor de los Derechos del Menor. Era un edificio administrativo moderno en el centro de la ciudad. Irene Vázquez resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello gris y ojos atentos. Escuchó el relato de Íñigo sin interrumpir, a veces haciendo preguntas aclaratorias. Entiendo vuestra preocupación, dijo cuando él terminó. Efectivamente, si los hechos que describís corresponden a la realidad, esta persona no debe trabajar con niños. ¿Qué hay que hacer para iniciar una inspección oficial? Presentar una denuncia escrita con la exposición de todos los hechos. A la denuncia hay que adjuntar testimonios de testigos, certificados, cualquier documento que pueda confirmar vuestras palabras. ¿Con qué rapidez se examinará la denuncia? En el plazo de 30 días debo dar una respuesta oficial. Pero si la situación es crítica, la inspección puede realizarse antes. Irene Vázquez dio a Íñigo un modelo de denuncia y una lista de documentos que había que reunir. También, añadió, os recomiendo que os dirijáis a la Fiscalía. Si se confirman los hechos, es posible la apertura de un proceso penal. Al salir del edificio, la familia Velasco sentía que había dado un paso importante. Ahora quedaba reunir todos los documentos y escribir la denuncia más detallada posible. Lena Suárez también decidió contar sobre el caso del corte de pelo forzoso y aceptó testificar. Su madre adoptiva trajo a la niña para encontrarse con los esposos Velasco. El tío Iván era muy terrible, dijo en voz baja Lena cuando se encontraron en la oficina del abogado que había recomendado Ana Coronado. Decía que la belleza es pecado, y que a los niños del orfanato no les estaba permitido ser guapos, porque eso podía llevar a malos pensamientos. Lena, ¿te acuerdas de cómo te cortó el pelo? Preguntó Julia con cuidado. La niña asintió, tocándose instintivamente su pelo que había vuelto a crecer. Fue después de que llegara el paquete de la tía Catá. Allí había gomas y horquillas bonitas con florecitas. Me alegré tanto. Pero el tío Iván dijo que eran cosas inadecuadas para niños de orfanato. Y luego me llevó al despacho, donde había un espejo, y con la maquinilla me cortó todo el pelo. ¿Y qué decía mientras tanto? Que ahora no pensaría en mi aspecto y me concentraría en los estudios. Y además dijo que si lloraba, castigaría a las otras niñas. Por eso no lloré, aunque me dolía mucho. Sofía Vega, sentada junto a su hija, le apretó la mano en señal de apoyo. Lena es muy valiente, dijo. Le cuesta recordar esto, pero entiende que es importante. Las siguientes 2 semanas Íñigo se cogió vacaciones a su costa. Necesitaba tiempo para concentrarse completamente en reunir pruebas contra Larín. Julia también pidió días libres para ayudar a su marido. Lo primero que hicieron fue contactar con el hospital donde había sido llevado el niño Sergio con intoxicación alimentaria. En el archivo efectivamente encontraron registros del ingreso de un niño del orfanato número 4 con diagnóstico de intoxicación alimentaria aguda. Íñigo obtuvo un certificado con indicación de la fecha de ingreso y el diagnóstico. Al final de la segunda semana los esposos tenían una carpeta sólida de documentos. Testimonios escritos de 4 testigos adultos. Certificado del hospital sobre el caso de intoxicación alimentaria. Notas del psicólogo sobre recuerdos traumáticos de los niños. Testimonios de 3 familias que adoptaron niños del orfanato número 4.
Certificado de Elena Muñoz sobre problemas de adaptación de los niños. A finales de octubre todos los documentos estaban listos. Íñigo escribió una denuncia detallada dirigida al defensor de los derechos del menor, en la que expuso todos los hechos reunidos. La denuncia ocupó 12 páginas, cada episodio estaba descrito con indicación de fechas, nombres de testigos y documentos adjuntos. La denuncia fue presentada a principios de noviembre. Irene Vázquez estudió atentamente todos los documentos y ya en una semana comunicó que iniciaba la inspección. Vuestros materiales causan una impresión seria, dijo a Íñigo y Julia. Enviaré solicitudes al orfanato, al Comité de Educación y a la Fiscalía. También realizaré conversaciones con los testigos. ¿Larín sabrá de la inspección? Por ahora no. Pero cuando lleguemos a la fase de investigación oficial, le comunicarán las acusaciones y le darán oportunidad de presentar sus explicaciones. Mientras tanto, Vera siguió estudiando en casa. Los esposos acordaron con los profesores que su hija recibiría tareas y haría exámenes de control de forma individual. Oficialmente esto se formalizó como enseñanza familiar por motivos de salud. La niña se alegró notablemente durante el tiempo pasado en casa. Reía más, hablaba con más ganas, incluso aceptó algunas clases de piano. Papá, mamá Julia, dijo una noche cuando jugaban a las damas, si despiden al tío Iván, ¿podré volver al colegio? Por supuesto, cariño. Y no solo podrás, sino que querrás. Verás cómo cambia todo cuando allí no esté la persona que te asusta, respondió Julia. ¿Y otros niños creerán que decíamos la verdad? Los que saben lo que es la justicia, lo creerán. Y la opinión del resto no es tan importante, dijo Íñigo. A mediados de diciembre Irene Vázquez citó a los esposos para un informe intermedio. La inspección en el orfanato ha dado resultados interesantes, comunicó. Resultó que después de vuestra denuncia otras 2 familias se dirigieron con quejas similares. Y en el archivo del orfanato encontraron registros de varias sanciones disciplinarias que Larín aplicaba a los niños. ¿Qué sanciones? Privación de paseos, obligaciones laborales adicionales, aislamiento temporal para reflexión. Todo esto estaba formalizado como medidas pedagógicas, pero a la luz de vuestras denuncias parece un sistema de intimidación. ¿Y qué pasa con los documentos médicos? Encontraron una regularidad interesante. En el periodo de trabajo de Larín la cantidad de consultas de los niños a la enfermera con quejas de dolores de cabeza, insomnio y miedo sin causa aumentó 3 veces comparado con años anteriores. Íñigo entendía que el caso se desarrollaba en la dirección correcta. ¿Qué pasará después? La semana que viene los materiales se trasladarán a la Fiscalía. Allí tomarán la decisión sobre la apertura de un proceso penal. Y mientras tanto recomiendo apartar temporalmente a Larín del trabajo con niños. ¿Puede hacer eso? Puedo recomendarlo, pero la decisión la toma el Comité de Educación. Sin embargo, teniendo en cuenta la seriedad de las acusaciones, difícilmente ignorarán mi recomendación. Al cabo de 5 días Íñigo recibió una llamada de Elena Muñoz. Tengo buenas noticias para vosotros, dijo con voz alegre. Han apartado a Larín del trabajo en el colegio. Oficialmente, durante el tiempo de realización de la inspección, pero creo que será por mucho tiempo. Íñigo sintió un enorme alivio. Por fin su hija podía volver al colegio sin temor a encontrarse con su torturador. ¿Y cómo han recibido esta noticia en el colegio? De diferentes formas. Los profesores en su mayoría callan, pero algunos padres están indignados. Creen que Larín ha sido calumniado por envidiosos. ¿Y los niños qué dicen? Los niños, por extraño que parezca, han recibido la noticia con tranquilidad. Algunos incluso con alivio. Evidentemente, Larín tenía problemas no solo con los niños del orfanato. ¿Es decir que también en el colegio aplicaba sus métodos? Posiblemente. Pero por ahora son solo suposiciones. Si la Fiscalía abre un proceso, todo se aclarará durante la investigación.
El lunes después del apartamiento de Larín, Vera fue por primera vez en mes y medio al colegio. Íñigo la llevó al edificio y le propuso acompañarla hasta la clase, pero la niña se negó. No tengo miedo, papá, dijo, saliendo del coche. Ahora todo irá bien. Efectivamente, Vera volvió a casa de buen humor. Los compañeros de clase la recibieron amigablemente, los profesores la trataron con comprensión y el nuevo subdirector interino resultó ser un hombre mayor bondadoso que antes enseñaba historia. ¿Nadie preguntó por qué no habías estado? Se interesó Julia. Preguntaron, pero dije que había estado enferma. Y María Herrera dijo que su madre había dicho que al antiguo subdirector lo habían despedido por tratar mal a los niños. Pero nadie sabe los detalles. ¿Y cómo te sientes en el colegio? Bien. Como si me hubiera quitado una piedra pesada del alma. En enero la Fiscalía abrió un proceso penal contra Larín por el artículo incumplimiento de obligaciones en la educación de menores, unido a maltrato. La familia Velasco y otros testigos fueron citados para declarar. La investigadora, una mujer joven llamada Ana Serrano, les causó buena impresión. Escuchó atentamente todos los testimonios, hizo muchas preguntas aclaratorias y aseguró que el caso sería examinado objetivamente. Tenemos suficientes pruebas para la acusación, dijo. Testimonios de 5 niños, confirmados por testimonios de adultos, documentos médicos, notas de psicólogos. Es una base probatoria seria. Larín, como se supo, negaba categóricamente todas las acusaciones. Su abogado afirmaba que esto era una conspiración de padres descontentos y que los testimonios de los niños no eran fiables debido a su corta edad y posible sugestión. Pero la investigación continuaba y aparecían cada vez más hechos nuevos. Resultó que en el colegio donde Larín trabajaba como subdirector también había problemas. Varios alumnos se quejaron a sus padres de castigos excesivamente duros que aplicaba el nuevo subdirector. Obligaba a los niños a fregar el suelo del pasillo por llegar tarde a clase, contaba la madre de uno de los alumnos. Y a mi hijo lo dejaba después de clase 2 horas por olvidarse el calzado de cambio. Estos hechos, aunque no se referían directamente al caso de maltrato en el orfanato, creaban un cuadro general de una persona propensa a excederse en sus competencias laborales. El juicio comenzó en mayo del año siguiente. Íñigo y Julia asistieron a todas las sesiones, apoyando no solo a Vera, sino también a otros niños que declaraban. Vera se mantuvo muy dignamente. Respondiendo a las preguntas del fiscal, contó clara y detalladamente lo que pasaba en el orfanato. El abogado de Larín intentó confundirla, haciendo preguntas capciosas sobre si no podía haber confundido algo o inventado. Dime, Vera, preguntaba el defensor, ¿estás segura de que precisamente Iván nos castigaba? ¿Quizás era otra persona? No, respondía firmemente la niña. Era precisamente él. Recuerdo su cara, su voz. Siempre decía, los niños deben conocer su lugar. ¿Y no podrían haberte enseñado a decir precisamente esas palabras? Nadie me enseñó nada. Digo la verdad. La jueza, una mujer mayor, escuchaba atentamente los testimonios y tomaba notas. Los esposos veían que se tomaba el caso en serio. Natalia Coronado también declaró. Era más emocional que Vera, lloró varias veces recordando momentos especialmente duros. Pero su relato coincidía completamente con los testimonios de otros niños. Lena Suárez vino desde otra ciudad especialmente para declarar. Su relato sobre el corte de pelo forzoso causó una fuerte impresión en todos los presentes en la sala. Aún tengo miedo de cortarme el pelo, dijo dirigiéndose a la jueza. Cada vez que entro en una peluquería, recuerdo cómo me cortaba con la maquinilla mientras yo lloraba. Los testigos adultos, Teresa, Gema Fernández, la enfermera del hospital, confirmaban los testimonios de los niños. Sus relatos creaban un cuadro íntegro del sistema de intimidación y humillación que Larín había construido en el orfanato. El propio Larín en el juicio se mantuvo altivo.
Siguió negando todas las acusaciones, afirmaba que aplicaba solo métodos pedagógicamente fundamentados de educación. Los niños del orfanato requieren un enfoque especial, decía. A menudo mienten, inventan historias para atraer la atención. Mi tarea era acostumbrarlos a la disciplina y la responsabilidad. ¿Y encerrar a los niños en un local oscuro también lo considera un método pedagógicamente fundamentado? Preguntó la jueza. A nadie encerré. Había una habitación para reflexión, donde los niños podían estar en silencio y pensar sobre su comportamiento. Es una práctica habitual en instituciones educativas. Pero los testigos afirman que esa habitación estaba en el sótano, sin ventanas ni iluminación. Los testigos se equivocan o tergiversan conscientemente los hechos. Íñigo y Julia se contenían con dificultad escuchando las respuestas de Larín. Esta persona aún no entendía que había causado sufrimiento a los niños o simplemente no quería reconocer su culpa. El proceso duró 3 meses. En agosto el tribunal dictó sentencia. Larín fue declarado culpable de maltrato a menores y condenado a 2 años de privación de libertad condicional con prohibición de trabajar en instituciones infantiles durante 10 años. Íñigo y Julia no estaban completamente satisfechos con la sentencia. Consideraban que Larín merecía un castigo más severo. Pero lo principal se había conseguido, esta persona ya no podría hacer daño a los niños durante mucho tiempo. Papá, mamá Julia, dijo Vera después de la lectura de la sentencia, me alegro de que todo haya terminado. Ahora otros niños estarán seguros. Eres muy valiente, cariño. Sin tu valor no habríamos podido conseguir justicia, respondió Íñigo. ¿Y crees que el tío Iván entendió que actuaba mal? Preguntó la niña. No lo sé, Verita. No todas las personas son capaces de reconocer sus errores. Pero lo importante es que ya no podrá repetir lo que os hizo, dijo Julia. Después del juicio Vera comenzó a ir al psicólogo, no al que había trabajado con ella antes, sino a un especialista en traumas infantiles. Marina Serrano recomendó a una colega que se especializaba en trabajar con las consecuencias del maltrato. Soledad Ruiz era una mujer joven, pero muy experimentada. Utilizaba diversas metodologías, arteterapia, terapia lúdica, técnicas de relajación. Gradualmente Vera comenzó a liberarse de los miedos que la habían perseguido durante años. ¿Sabes, papá, mamá Julia, dijo una vez en otoño, ya no tengo pesadillas. Y he dejado de tener miedo a la oscuridad. Es maravilloso, cariño, respondió Julia. Y además Soledad me dijo que lo que me pasó en el orfanato no fue culpa mía. Y que no era una niña mala. Por supuesto que no lo eras. Siempre fuiste maravillosa, dijo Íñigo. Pero entonces no lo entendía. Pensaba que merecía el castigo. Los esposos abrazaron a su hija. Entendían que el proceso de sanación sería largo, pero lo principal era que había comenzado. En diciembre Vera por primera vez en muchos años aceptó participar en el concierto escolar. Recitó poemas de su propia composición sobre la amistad y la justicia. Íñigo y Julia estaban sentados en la sala y se sentían orgullosos de su hija. Después del concierto se les acercó la profesora de literatura. Íñigo, Julia, Vera tiene un verdadero talento para la poesía. Quizás deberíais pensar en clases en un círculo literario. Se lo preguntaremos a ella misma, respondió Íñigo, mirando a su hija radiante de felicidad. ¿Puedo?, pidió Vera, volviéndose hacia sus padres. Tengo muchas ganas de aprender a escribir aún mejor. Por supuesto, cariño. Puedes dedicarte a todo lo que te interese, dijo Julia. Al final del curso escolar Vera recibió un diploma de honor por los éxitos en los estudios y la participación activa en la vida social del colegio. Había encontrado verdaderos amigos, empezó a tocar el piano e incluso se apuntó al círculo teatral del colegio. Sabéis, padres, dijo sonriendo el último día de clases de séptimo curso, creo que me he vuelto realmente feliz. Y nosotros creemos que siempre fuiste feliz. Solo que ahora lo sientes, respondió Íñigo.
Los esposos entendían que su lucha con el pasado había terminado. Los fantasmas que perseguían a Vera habían sido vencidos no con venganza u odio, sino con verdad y justicia. Aquel verano fueron de vacaciones al mar por primera vez toda la familia. Vera soñaba con ver el mar. De pie en la orilla y mirando la superficie acuática infinita, la niña dijo: «Papá, mamá Julia, ¿sabéis lo que más valoro de nuestra vida?» «¿Qué, cariño?», preguntó Julia. «Que confío en vosotros. Completamente, en todo. Y sé que nunca me traicionaréis ni me abandonaréis». «Y nunca te abandonaremos», respondió firmemente Íñigo. «Somos una familia. Y la familia es para siempre». Vera sonrió y les cogió las manos. Estaban de pie en la orilla del mar, una familia de 3 personas que habían pasado por pruebas y se habían vuelto aún más unidas. Atrás quedaban los miedos y pesadillas, delante estaba una nueva vida, llena de esperanzas y posibilidades. Y en una ciudad lejana, en un pequeño apartamento, el antiguo subdirector del colegio y antiguo subdirector del orfanato Iván Larín estaba sentado ante el televisor pensando en lo injusto que era el mundo. Seguía sin entender que había hecho daño a los niños y culpaba de sus fracasos a todos excepto a sí mismo. Pero los niños a quienes una vez había torturado vivían y se alegraban de la vida. Vera escribía poesía y tocaba el piano. Natalia se había aficionado al dibujo y soñaba con ser artista. Lena cultivaba flores y no permitía a nadie que le cortara su largo cabello. La justicia triunfó no porque el malvado fuera severamente castigado, sino porque el bien venció al mal, la verdad a la mentira y el amor al miedo. Y esta fue la victoria más importante en la vida de Íñigo y Julia Velasco y su hija Vera. Pasó el tiempo. Vera terminó el último curso con medalla de oro y entró en la universidad en la Facultad de Filología. Sus poemas se publicaban en el periódico de la ciudad, y uno de ellos incluso obtuvo el primer puesto en un concurso regional de jóvenes poetas. Íñigo siguió enseñando en la escuela de música, pero ahora también dirigía un círculo de musicoterapia para niños que habían pasado por dificultades. Su experiencia de lucha por la justicia para su propia hija le ayudó a entender mejor los problemas de otros niños. Julia obtuvo un ascenso en el hotel y ahora trabajaba como subdirectora. A menudo hablaba en seminarios, contando lo importante que era proteger los derechos de los niños y no callar ante la injusticia. Las familias que participaron en el caso contra Larín mantuvieron relaciones amistosas. Los niños se escribían, se encontraban en vacaciones, compartían éxitos y planes de futuro. Natalia entró en la escuela de arte y Lena se convirtió en estudiante del instituto pedagógico, decidió que quería trabajar con niños y proteger sus derechos. Y en el orfanato número 4 trabajaba un nuevo subdirector de trabajo educativo, una mujer joven que aplicaba métodos humanitarios modernos de pedagogía. Iván Larín trabajaba de mozo de almacén y recordaba con amargura los tiempos en que era un pedagogo respetado. Pero esos tiempos habían quedado en el pasado, junto con su crueldad e indiferencia hacia el sufrimiento infantil. Le quedaban aún muchos años hasta la retirada de la prohibición de trabajar con niños, y pocos estarían dispuestos a contratar a un pedagogo con tal reputación. La historia de Vera y sus padres adoptivos se convirtió en un recordatorio de que incluso los fantasmas más oscuros del pasado se pueden vencer si hay amor, valor y disposición a luchar por la justicia. Y que cada niño merece protección, comprensión y amor incondicional, independientemente de dónde venga y que haya vivido en su pequeña vida. Cuando Vera entró en la universidad, escribió una carta de agradecimiento a Irene Vázquez, la defensora de los derechos del menor que había ayudado a su familia a conseguir justicia. En la carta decía: «Gracias por haber creído en nosotros y no haber permitido que se archivara el caso. Gracias a vosotros aprendí a no tener miedo de decir la verdad y defender a quienes necesitan protección. Ayudaré obligatoriamente a los niños, como una vez me ayudasteis vosotros y mis padres». E Íñigo y Julia sabían que su hija cumpliría su palabra. Porque quien ha pasado por pruebas y ha vencido sus miedos, siempre encontrará fuerzas para ayudar a otros.